Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Estamos aquí para iniciar una unidad más de nuestra materia. Hemos visto en la primera lo correspondiente a lo que es la formulación de proyectos, entendiendo todo el procedimiento, todas sus etapas. En la segunda unidad vimos un tema muy interesante y muy importante para poder llevar a cabo los proyectos, que es el estudio de mercado. Y llega el momento de ver un tema igual importante para ir armando el proyecto de inversión. Una vez que ya hemos visto que existen las condiciones de mercado y que el proyecto ha pasado esa primera etapa, lo que sigue es hacer el estudio técnico, que en esta ocasión lo vamos a ver a nivel perfil, porque pues no podemos profundizar demasiado dado que no tenemos un cuatrimestre completo para ver la materia de estudio técnico, pero sí forma parte de nuestra tercera unidad y vamos a cubrirla de la mejor manera posible. Como siempre, un gusto saludarles a todas y a todos. Bien. Y corresponde que nos pongamos de acuerdo en qué es el estudio técnico. El estudio técnico consiste en ver si, al igual que hicimos con el estudio de mercado, ahora existen las condiciones técnicas para que podamos llevar a cabo el proyecto. Y eso tiene que ver con tres importantes aspectos. Si existen las condiciones para producir. ¿Y eso qué quiere decir? Si tenemos la materia prima, los insumos y hay la ingeniería y el dominio y el conocimiento técnico para producir. Ejemplo, nosotros no podríamos iniciar un proyecto para producción de papaya si desconocemos cómo deben de sembrarse las semillas, cómo deben de cuidarse las plántulas, qué labores culturales debemos de hacer durante el crecimiento de la planta, en qué momento cosechar, etcétera. Eso es el dominio de la técnica. Entonces, si vamos a iniciar un proyecto, cualquiera que sea, debemos de tener dominio de la técnica y asegurarnos que haya materias primas e insumos. El segundo aspecto dentro de las condiciones técnicas es si se puede instalar el proyecto. Y eso tiene que ver, si podemos conseguir el equipamiento, maquinarias y herramientas que se necesitan para llevar a cabo la producción. Un campesino sabe que sin sus herramientas no puede producir. Igualmente podemos pensar en un proyecto para industrializar café, pero sin la tostadora, sin el molino, sin la envasadora, pues no hacemos nada. Por eso es la importancia de poder disponer de un equipamiento. Y ver si el proyecto puede establecerse en una localización adecuada y si vamos a tener el espacio suficiente para máquinas, para personas, para almacenar materias primas, etcétera. Y por último, dentro de esta definición de si existen las condiciones técnicas, tenemos que ver si se puede garantizar a futuro una operación eficiente y viable. Y eso tiene que ver si vamos a tener un buen nivel de producción, que eso está relacionado otra vez con materias primas. Si aparte de tener las materias primas y los insumos, estas van a ser de buena calidad. Y si ese dominio de técnica que ya vimos antes nos va a permitir tener un proceso y una eficiencia en la logística de producción y en la logística para poder atender a los mercados. Si cumplimos con todos esos elementos, entonces vamos a decir que sí existen las condiciones técnicas para llevar a cabo el proyecto. Y en eso consiste el estudio técnico, en ver si existen esas condiciones, ojo, desde el punto de vista técnico para producir, instalar y mantener al proyecto. Hay dos temas
que vamos a cubrir en esta ocasión, una que tiene que ver con el tamaño del proyecto que vamos a instalar y la otra con su localización. Nos vamos con el primer aspecto, que es el tamaño. Y el tamaño consiste en cuáles van a ser las dimensiones que va a tener el proyecto, es decir, qué tan grande, qué tan mediano, qué tan chico va a ser el proyecto. Y para ello tenemos que considerar al menos 7 de los aspectos que vamos a platicar en estos momentos. El primer aspecto a considerar para determinar el tamaño del proyecto es el tamaño del mercado. Si el mercado que vamos a atender es pequeño o restringido, pues nuestra producción va a tener que ir en ese sentido. Es decir, si por ejemplo la demanda en una determinada localidad puede llegar a ser, vamos a pensar que vamos a poner un desayunador, y en el estudio de mercado sale que aproximadamente vamos a tener una demanda de unos 40 comensales diarios, no tendría caso que compráramos en exceso materias primas e insumos y compremos grandes equipos para una mega cocina cuando nuestra demanda es solo de 40 personas al día. No tendría ningún sentido. Entonces, lo que nosotros consideremos en equipamiento, materias primas, etcétera, en la infraestructura, va a tener que ir acorde al tamaño del mercado, porque el proyecto va a tener que ser un traje a la medida a las necesidades del mercado que nosotros vamos a atender. Entonces, como regla general, nunca podemos hacer una instalación y unas compras y un equipamiento mucho mayor al tamaño del mercado. Tiene que ser acorde al mercado que nosotros vamos a atender. Entre más grande sea el mercado a atender, obviamente mayor va a tener que ser nuestro equipamiento. Obviamente, si pensamos en una empresa, por ejemplo, como Bimbo, tiene un gran equipamiento. ¿Por qué? Porque atiende a un mercado nacional e internacional y para eso debe tener una gran capacidad de producción y muchas plantas en diferentes lugares. Pero si nuestro proyecto está en pañales, apenas empezando, vamos a atender un mercado relativamente pequeño, en ese mismo sentido deben de ser las máquinas, los equipos y las compras que se hagan para el proyecto. El segundo aspecto a considerar dentro del tamaño es la zona geográfica. Y obviamente eso va relacionado también con lo que vimos del tamaño del mercado. Es decir, en el tamaño del mercado vamos a ver cuánta gente vamos a atender y en la zona geográfica es en dónde, en qué zona están ubicadas todas esas personas que nosotros pensamos atender. Y en base a eso vamos a ver qué tamaño le vamos a dar al proyecto. El otro aspecto del cual no nos podemos hacer a un lado, lo tenemos que considerar forzosamente y eso nos va a permitir también hacer un proyecto más grande o más pequeño, es la capacidad financiera. Podemos tener un mercado muy grande, pero ¿qué sucede si las capacidades para financiar el proyecto, tanto propias, es decir, las que vienen de los socios, como lo que podemos conseguir en préstamos, son hasta cierto punto limitadas? Pues en base a eso se va a definir el tamaño del proyecto, porque no podemos ir en contra de lo que podemos comprar y adquirir. A lo mejor nosotros quisiéramos comprar para nuestro proyecto de una tostadora y envasadora de café, una gran maquinaria con capacidad de procesar 400 kilos diarios, pero si nuestros recursos financieros disponibles solo dan para que podamos comprar una máquina que puede tostar 15 kilos de café y hacerlo 8 veces al día, pues tenemos que nada más podemos procesar 80 kilos de café diario. ¿Por qué? Porque solo para eso nos alcanza el recurso financiero. Es decir, el recurso financiero
también va a ser una limitante importante para determinar nuestro tamaño del proyecto. Es decir, vamos viendo que no es un solo aspecto el que nos va a definir el tamaño del proyecto, son varios aspectos. Ahorita llevamos 3. Otros aspectos a considerar para definir el tamaño del proyecto es la tecnología del equipamiento. Y eso lo acabamos de comentar. El dinero nos va a dar para comprar determinada maquinaria y equipo y determinada infraestructura. Entonces, de acuerdo a la tecnología, pues, va a ser también el tamaño del proyecto. Es decir, porque las máquinas y los equipos y las herramientas tienen una capacidad limitada. Nos permiten procesar tantos kilos, tantos litros diarios, y a eso nos tenemos que ajustar, como en el caso que les dije de esta tostadora de café, que solo puede tostar 10 kilos por proceso, y si puede trabajar 8 veces al día, pues estamos restringidos a 80 kilos al día. Igual va a suceder con máquinas y equipos y herramientas para procesar, por ejemplo, quesos. Si con esas máquinas y con esas herramientas podemos producir, por ejemplo, al día 30 kilos de queso doble crema, pues a eso estamos restringidos, porque es lo que nos permite hacer esos equipos que vamos a adquirir. No podemos nosotros, si tenemos esa restricción de 40 kilos, querer producir 80. ¿Cómo vamos a producir 80 si las máquinas y los equipos, la tecnología que tenemos, solo nos permiten procesar 40 kilos? Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos una máquina, un tractor de alta tecnología, que al mismo tiempo que va avanzando sobre ese sembradío, pues va haciendo la colecta y la separación y va teniendo los granos listos. Nuestra capacidad va a ser más limitada, evidentemente, si el trabajo es manual o si tenemos maquinaria menos sofisticada. Entonces, la maquinaria, los equipos, la tecnología que tengamos, siempre condiciona también el tamaño del proyecto. Mayor tecnología, mayor equipamiento nos va a permitir tener un tamaño de procesamiento y un tamaño de proyecto más grande. Tecnología más pequeña, menos equipos nos van a permitir pues procesar menos cantidad de producto. Y también nos vamos ahora al siguiente elemento, que sería el quinto. El tamaño del proyecto también tiene que ver con la disponibilidad de materias primas e insumos. Si pensamos, por ejemplo, en producir un jugo de un concentrado de limón para preparar bebidas instantáneas, como si fuera la horchata, pero esto con el limón, pues vamos a depender de qué tanto limón podamos acopiar. Si en la localidad hay unos cuantos productores y eso nos va a permitir tener 4 toneladas de limón al año, pues esa es nuestra limitante. Aunque quisiéramos procesar mayor cantidad de producto, pues estamos limitados por la cantidad de limón que podemos adquirir y que está disponible en el lugar. Entonces, muy importante a considerar qué cantidad de materias primas e insumos podemos tener disponibles, porque ello también va a condicionar el tamaño del proyecto, como en el ejemplo que dimos ahorita, para producir un concentrado de jugo de limón. Y si quisiéramos preparar vinos, quesos, licores, etcétera, es la misma situación. Si queremos producir, por ejemplo, quesos, vamos a estar limitados porque tanta capacidad, tanta leche podemos adquirir en la localidad. Si hay una capacidad limitada de producción de leche en la localidad donde vamos a generar el producto, que es, por ejemplo, lo que sucede en Ocosingo. El queso de bola de Ocosingo es muy bien valorado, pero los queseros, aunque quieran producir más, no pueden producir más simple y sencillamente porque los productores de leche es lo máximo que les pueden abastecer y entonces ellos tienen esa limitante.
Tenemos dos últimos aspectos a considerar dentro del tamaño. Uno, que es la cuestión de la calificación de la mano de obra. Mano de obra más calificada es una mano de obra más hábil, más diestra para poder producir. Entonces, eso nos permite tener un tamaño de proyecto más grande. La gente que es más hábil y puede manipular más fácilmente materias primas, equipos, etcétera, va a permitir generar mayor cantidad de producto. Una calidad de mano de obra menos preparada, pues evidentemente va a ser menos eficiente y ello nos hace que el tamaño del proyecto también sea más pequeño. Entonces, la eficiencia de la mano de obra, qué tan preparada está nuestra mano de obra en la localidad donde vamos a poner el proyecto, también condiciona el tamaño del proyecto. Y por último, también condiciona el proyecto aspectos organizativos, aspectos organizacionales, como por ejemplo los socios del proyecto, qué tanto están dispuestos a aportarle al proyecto en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos. Mayor tiempo, mayor disponibilidad de recursos por parte de los socios quienes van a formar el proyecto, pues evidentemente eso hace que el tamaño del proyecto sea más grande. Menor disponibilidad de los socios para participar, para aportar dentro del proyecto y eso evidentemente también restringe el tamaño de nuestro proyecto. Con eso damos por terminado el tema del tamaño del proyecto y vemos por último el tema de la localización del proyecto. La localización del proyecto no es más que ver la ubicación más conveniente para establecer nuestro proyecto y ello va a ser acorde a tres aspectos. Una, mercado. Tenemos que estar lo más cercanos posible a los clientes que vamos a atender. No podemos tener el mercado por un lado y la instalación o centro de producción a 5 horas, porque evidentemente eso va a complicar la atención del mercado. Debemos de estar lo más cerca posible. No hay ningún problema si el mercado está, por ejemplo, en la ciudad de Ocosingo y la ubicación de la planta, el centro de producción, está en las afueras de Ocosingo. Son distancias relativamente pequeñas, pero si pensáramos en que vamos a atender la ciudad de Ocosingo y nuestra planta de producción va a estar, por ejemplo, en Salto de Agua, pues ya hay cierta distancia que va a complicar la atención del mercado. Entonces, debemos de tener una ubicación lo más cercana posible a nuestros mercados, a los clientes que vamos a atender. El otro aspecto importante es que la planta tiene que estar ubicada cerca de nuestras materias primas. Si vamos, por ejemplo, a fabricar muebles, pues debemos de estar cerca de donde podemos obtener la madera para que no incurramos en costos excesivos por transportación y traslado de materias primas e insumos. Entonces ahí ya estamos empezando un proyecto con fallas, con errores, con problemas, porque estamos incurriendo en costos por no pensar adecuadamente el plan para el proyecto. El proyecto debe de estar lo más cerca posible de las materias primas e insumos que va a procesar. Y por último, la localización del proyecto también tiene que ver con que en el lugar haya mano de obra para llevar a cabo la producción. Ustedes se preguntarán por qué Ford, por qué Samsung y otras empresas han venido a instalarse, por ejemplo, en el centro del país, por qué se han venido a instalar en Guadalajara, en Torreón y en ciudades muy importantes. Por una sencilla razón. Hay mano de obra calificada en esos lugares. Las universidades, los centros de adiestramiento, etcétera, sí han formado personal, han formado mexicanos con esa calificación para procesar las máquinas que necesitan que procesen estas grandes empresas. Entonces, dado que hay mano de obra calificada en esos lugares y esa mano de obra no es tan cara como en otros países, pues estas empresas deciden instalarse en estas ciudades del país.
Estimados jóvenes, con esto damos por concluida la primera parte de la explicación de nuestro estudio técnico. Como siempre, un gusto saludarles. Que estén todas y todos muy bien.